Bueno, pues entonces vamos a empezar un nuevo tutorial del curso de Game Studio intermedio. En este caso pues vamos a hacer un videojuego de supervivencia, se va a llamar Survival Shooter, el cual va a ser más o menos como al finalizar las sesiones. Entonces va a ser un personaje que se mueve con las flechas, rota la visión con el mouse, dispara dando clic, y la idea es sobrevivir el mayor tiempo posible del ataque de los muñecos zombies. Como pueden ver en la parte inferior de acá, pues podemos ver la barra de vida del personaje y arriba el puntaje. Si pues se te acaba la vida, entonces aparece un letrerito de Game Over y pues finaliza el juego. Básicamente ese va a ser el juego que vamos a empezar a hacer esta vez. Entonces pues lo primero es crear un nuevo proyecto. Entonces lo vamos a llamar Survival Shooter. Listo, una vez creado, entonces la idea es bajar desde la Asset Store de Unity como la plantilla del juego para pues poder empezar a basarnos ahí y crear las demás partes. Entonces pues buscamos acá Survival Shooter y pues hay dos versiones. Esta es la para 4.6, esta es para las versiones 5 en adelante. Entonces pues vamos a usar esta que es la más reciente. Acá pues tienen que estar registrados pues con la cuenta de Unity. Ahí pues acá les va a aparecer descargar y ahí sí demora un tiempo, pero pues yo ya lo tengo descargado, entonces simplemente me aparece importar. Una vez ya lo tengan descargado, entonces pues le dan en importar y les aparecerá una ventanita que le da la opción pues de que quieren importar al proyecto. Esta ventana, entonces de acá pues lo único es seleccionar esta que es cuál el proyecto completo, solo quedarnos con las otras partes que son las cosas básicas que necesitamos para poder crear este juego, y pues le damos en importar. Acá pues solo hay que esperar hasta que importe todos los archivos al proyecto para así poder empezar. Bueno, pues entonces ya está terminando de importar los archivos. Entonces bueno, cerramos la ventanita del Asset Store porque pues ya no la necesitamos. Entonces, como podemos ver acá en el proyecto, generó pues una serie de carpetas con las cuales pues vamos a trabajar. En este caso entonces pues lo primero es crear una nueva escena. Entonces archivo, nueva escena, pues bueno, ahí se va a ver igual, y pues la vamos a guardar en la carpeta de escenas. Se va a llamar nivel 1. Entonces, como podemos ver, ya tenemos ahí la escena guardada. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar pues la luz direccional que trae por defecto Unity en la versión 5 en adelante, que cada vez que creamos una escena, entonces pues la borramos para después colocar las luces del escenario propio. Ahora lo que vamos a hacer es buscar acá en la carpeta prefabs el environment, o sea el medio ambiente. En este caso lo vamos a arrastrar hasta la escena. Como pueden ver, pues ya es un modelo de toda la habitación donde se va a jugar. Pues ya está modelada y demás.
Entonces a este objeto pues lo vamos a colocar, le vamos a dar reset acá en su componente transform para retornarlo a la posición de origen en 000 y en rotación igual en 000. Ahora lo que vamos a hacer es buscar también acá en prefabs otro prefabricado que se llama lights, o sea las luces del juego. Lo mismo, las arrastramos y pues en este caso sí no importa la posición ni nada porque son diferentes luces direccionales, que no importa la dirección o la posición donde se origine, porque igual va a alumbrar toda la escena. Bueno, ahora entonces vamos a crear un objeto 3D, que hacer un quad, que es como una especie de plano que podemos manipular de otra forma. Entonces primero pues lo vamos a cambiar sus posiciones, y reset para que aparezca en el origen, y le vamos a cambiar la rotación en X a 90 y su escala la vamos a poner a 100 en X y en Y. Como podemos ver, entonces pues queda como una especie de plano en la habitación que va a ser el suelo por el que va a caminar el personaje, ya que aunque estaba el modelado de la habitación, no había como tal un suelo por el cual pudiera caminar el personaje. Bueno, ahora entonces pues le vamos a cambiar el nombre, pues va a ser el piso, entonces pues lo podemos colocar floor, que es en inglés, y vamos pues como podemos ver se ve el piso, pero también se atraviesa con el suelo que ya estaba del otro modelo. Entonces aunque esté ahí pues no necesitamos verlo, entonces vamos a remover el mesh render. Entonces le vamos a remover componente y así aunque esté ahí ya no lo vamos a ver como tal durante la ejecución del juego. Ahora acá en layers vamos a colocar este como flor. Los layers pues es para mantener un orden de los componentes y saber cuál va encima de cuál y demás. Entonces pues el proyecto ya por defecto trae ciertos layers y ciertos tags. En este caso pues ya trae el del piso. Bueno, ahora vamos a crear un objeto vacío que le vamos a llamar background music. Entonces este objeto va a tener un componente de audio, acá audio source, el cual va a manejar la música de fondo del juego. Entonces acá en audio clip seleccionamos la música, que es esta background music, y le vamos a dar loop para que se repita la música, y pues play on awake para que inicie una vez entre dentro de la escena. Ahora vamos a buscar al jugador en la carpeta models, characters, player. Entonces este va a ser el jugador con el que pues vamos a jugar. Entonces lo arrastramos a la escena, le vamos a dar, bueno, ya estaba en el origen. Ahora lo primero que vamos a hacer es cambiarle acá el tag, lo vamos a poner en player para poder identificar después el jugador más fácil dentro de los scripts. Ahora lo que hay que hacer es vamos a crear
Vamos a modificar las animaciones del personaje. Entonces para eso vamos a ir a abrir la ventana de Animator, que la voy a dejar acá en otra pestaña al lado de la vista del juego por ahora. Y entonces vamos a en esta carpeta, bueno, pues vamos a crear un nuevo Animator Controller dentro de esta carpeta que se llama Animation. Este caso entonces lo vamos a llamar Player Asset, que va a ser pues el árbol de animaciones que vamos a usar para cambiar los diferentes movimientos que va a tener el personaje durante el juego. Entonces ahora vamos a abrir acá la ventana, pues dándole acá a la animación que vamos a crear. Entonces pues en esta versión de Unity trae por defecto estos tres estados. Este que dice entrar pues es el primero, al estado en el que va a iniciar cualquier estado, y pues la salida. Entonces para agregar las animaciones vamos a modelos, characters, el jugador, y estas tres de acá son las animaciones que tiene el jugador. Entonces las arrastramos a la ventana del Animator. Entonces como podemos ver, pues la primera que entró fue la de muerte, la death. Entonces pues por defecto Unity la tomó como que esa va a ser la original, pero pues la transición original pues va a ser esta, que va a ser el movimiento básico del personaje. Entonces vamos a darle acá para que la cambie por default. Pues para ver las animaciones, en caso de que pues uno quiera, entonces le da desde acá las animaciones. Acá podemos reproducirla y ver cómo es esa animación. En este caso pues es la muerte del personaje. Acá es cuando están quietos. Entonces ahí podemos ver al personaje cuando está en una posición quieta, su animación, y mientras que se mueve. Entonces esas básicamente van a ser las tres animaciones que vamos a usar pues para el personaje del jugador de este juego. Entonces para poder relacionar las animaciones unas con otras, entonces necesitamos ciertos parámetros. En este caso entonces le damos acá en esta pestaña que dice parámetros, y en el más para agregar una variable. Entonces pueden haber variables flotantes, enteras, booleanas o triggers. En este caso vamos a necesitar dos: un booleano que lo vamos a llamar isWalking, y una trigger que la vamos a llamar die. Entonces, ¿por qué una trigger? Porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Un trigger es un desencadenador que puede ocurrir en cualquier momento, mientras que esta pues solo puede tomar los valores de verdadero y falso según ciertas condiciones. Ya con estos parámetros, entonces lo que hay que configurar es las transiciones entre las animaciones. Entonces pues como ya dije, empezamos con la animación del personaje estando quieto, que sería el idle, y de acá entonces le damos clic derecho y donde dice make transition para poder crear una transición a otra animación. En este caso entonces vamos a crearla a mover, y una vez creada le damos encima de la flechita que está en el centro. Acá entonces nos aparecerá en el inspector esta ventana. Acá lo que podemos hacer es colocar una condición para que cuando se cumpla la condición se pase de una animación a la otra. Entonces le vamos a dar en el más, y en este caso pues para que se cumpla esa transición pues vamos a usar que está caminando sea verdadero. Entonces pues cuando la variable es caminando isWalking en true dentro de algún script o demás, pues el jugador automáticamente cambiará su animación a mover. Ahora pues el jugador va a ver una transición similar pero hacia el otro sentido.
Entonces vamos a hacer lo mismo, pero cambiándole el valor a false, para que cuando la variable pues cambie de estado, el jugador vuelva a su animación original. Finalmente, entonces desde anyState, sin importar en cuál de los dos otros estados esté, para eso es este cuadrito azul, entonces pueda pasar al estado muerte. Entonces la condición es pues die, simplemente es die, o sea, como es un trigger no hay necesidad de poner nada más, simplemente cuando muera cambia su animación, sin importar si estuviera quieto, moviéndose o en cualquier otra animación o estado en el que estuviera. Ya con esto entonces configuramos pues las animaciones del jugador. Ahora simplemente lo que hay que hacer entonces es seleccionar el jugador y arrastrarle el controller a cada su animator, ¿sí? Para que entonces pues estas animaciones que acabamos de configurar pues le afecten a este modelo en 3D, ¿no? Bueno, entonces ya una vez configurado estas animaciones, lo que vamos a hacer es seleccionar el jugador y pues por ahora solo tiene el componente transform para sus posiciones y el animator para la animación, pero pues de todas formas necesitamos que el jugador pues sea un objeto rígido. Entonces vamos a agregarle un rigid body, el cual vamos a colocar con un drag y angular drag infinitos. Pues la gravedad la vamos a dejar, y acá en restricciones entonces vamos a restringirle el movimiento del jugador en ciertos ejes para que pues no se pueda salir. Como el juego pues digamos está plano el piso, pues el jugador no puede moverse o no puede saltar en ciertos ejes. Entonces le vamos a digámoslo así, retener su movimiento en el eje Y para que no pueda subir ni bajar, y la rotación en X y en Z. Esto es para poder que solo se rote hacia un eje, pues después con el movimiento del ratón, que eso lo configuraremos pues dentro de un script. Listo, una vez ya el rigid body, pues entonces ahora necesitamos una forma en la que colisione con otros objetos. Entonces para eso vamos a adherirle un capsule collider. El capsule collider entonces lo vamos a dejar con un centro en 0,2 y 0,6 en Y. El radio va a ser igual de 0,5 y la altura de 1.2 en la dirección Y. Como podemos ver, bueno, es que el jugador está encima de las otras cosas que todas están en el origen, pero como podemos ver, pues la cápsula más o menos coge todo el modelo 3D del personaje, pues para que detecte las colisiones cuando se acerca un objeto o a los enemigos y puedan pues pasar ciertos eventos, ¿no? Ahora pues lo que hay que hacer entonces es agregarle además un audio source al jugador. Esto pues le vamos a poner el audio o el sonido de cuando hieren al jugador. Entonces vamos a poner este audio que dice player hurt, que es cada vez que toquen al jugador pues va a sonar un sonido pues de la herida del jugador. Entonces acá pues vamos a desactivar el play and awake, ya que pues no va a estar ejecutándose desde que entra en la escena, ni se va a repetir como si activáramos el loop. Simplemente se va a llamar desde un script cuando sea necesario. Bueno, pues nunca olvidarse de grabar la escena por si algo pasa. Y ahora entonces vamos a crear un script para el movimiento del personaje.
Entonces vamos a la carpeta de scripts y donde dice player. Acá, como pueden ver, ya hay unos scripts que dice player movement. Entonces lo vamos a abrir, pero pues el script está vacío en este caso. Entonces pues lo que vamos a hacer es colocar un script para poder mover el personaje. Esperamos hasta que abra pues el mono de develop y poder modificar el código. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues hacer los scripts para el movimiento. En este caso, pues para ahorrar un poco de tiempo y demás, pues entonces pues acá ya están los scripts pues realizados. Entonces bueno, pues acá no tengo otro editor de texto, por eso lo hago así. Pero pues yo les voy a pasar pues ya el script como tal, ya para que solo lo copien en la carpeta de Unity. Pues para ahorrar un poco de tiempo, pero pues igual explicarles más o menos qué hace el código, ¿no? Entonces bueno, acá declaramos unas variables pues para la velocidad del jugador. Igual pues acá está comentariado, pero pues en inglés. Un vector que pues va a ser la dirección en la que se mueve el jugador. La animación pues para poder tener de referencia las animaciones y poder activar ese booleano que definimos hace un rato. El rigid body pues para tener referencia a este componente. Un entero que usamos pues para saber sobre el piso, pues definir el suelo. Y pues esto es para digamos estos dos de acá se usan con la parte del RAI, que es para que el jugador siga el movimiento del ratón a través de un rayo, por así decirlo, una línea pues invisible para uno. Lo que él va a hacer es calcular la línea hacia donde está el cursor y de esa forma entonces poder mover el personaje que rote con respecto a donde esté el cursor. Entonces acá en el método awake, entonces pues lo que vamos a crear es pues inicializar pues esta variable con respecto al piso. Entonces esto es para que cada vez que uno entre el mouse dentro del piso pues lo detecte. Y pues adherimos el componente animator y el rigid body. Acá en el fixed update, entonces pues bueno, colocamos los inputs pues horizontal y vertical, los que ya trae por defecto Unity. Igual pues ustedes ya saben cómo se puede modificar esto. Vamos a pues meter estos parámetros dentro de un método mover que está acá abajo. Va a haber un método turning que entonces va a ser para que el jugador se mueva o rote con respecto al cursor, y un método animating para que el jugador cambie según su animación, según cómo esté moviéndose en ese momento. El mover entonces lo que va a hacer es modificar pues a través de la velocidad que le hayamos agregado, y pues por un delta time para que se vea continuo el movimiento, la posición del jugador a través de su rigid body, ¿sí? Pues esto de los movimientos así pues ya también lo hemos trabajado más o menos en el curso anterior, ¿no? Entonces pues bueno, eso no hay mucho que ver ahí. Ya acá en el turning, entonces con el raycast, entonces lo que hacemos es definir de la cámara principal un punto al cual en este caso pues va a ser el cursor. Acá pues por eso le ponemos el input mouse position, para que él detecte la posición del cursor y va a ser el punto al que va a seguir. Entonces pues acá creamos una variable para la información y simplemente entonces pues le agregamos estos componentes a través de este método que se llama así, physics raycast. Entonces pues esto se usa principalmente para eso, para el movimiento de la cámara, o para hacer digamos ciertos seguimientos de un punto específico que queramos seguir. Pues se pueden incluso hacer líneas o rayas pues que se vean así, digamos, como dibujos con este método también, pero pues en este caso lo estamos usando para que el jugador pues se mueva
en cuanto a dónde está el cursor. Para eso entonces pues usamos el Quaternation, Quaternion, digo, que pues es para la rotación, ¿sí? Digamos para el movimiento pues es el vector 3, que es en tres posiciones, X, Y, Z. Este en cambio es para la rotación, que pues también tiene esas configuraciones, pero pues a veces se usa diferente, ¿sí? Entonces en este caso pues es lo que vamos a usar para mover la rotación del jugador. Y ya en el último método de la animación, entonces pues lo único que vamos a hacer es definir una variable que en el caso de que h, o sea h era, como podemos ver, el movimiento horizontal del jugador y b era el vertical, ¿no? Entonces si no importa en cuál esté, o sea si están quietos, no se están moviendo, entonces cámbiemelo a ¿qué? Ah, no, pues tiene un no. Entonces si no está en 0, o sea si se está moviendo, entonces póngamelo caminando, ¿sí? Modifíqueme esa variable. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Desde el código acceder a ese booleano que habíamos creado antes en la animación. Entonces bueno, una vez ya con el código grabamos y volvemos acá al editor. Entonces lo único que falta hacer es seleccionar el jugador y agregarle el script de movimiento, ¿sí? Entonces una vez ya creado esto, entonces pues vamos a hacer una prueba de cómo va el juego. Entonces, como pueden ver, suena la música una vez que comience. El jugador entonces se puede mover con las flechas del teclado hacia adelante y hacia atrás, y para la rotación, como pueden ver, el jugador voltea dependiendo de para dónde esté el mouse, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que solo detecta el mouse cuando está en el suelo. Como pueden ver, si lo muevo en la pared, no importa, no detecta el movimiento del mouse, y eso es porque pusimos como variable de referencia el suelo dentro del código. Bueno, una cosa que estoy viendo es que la animación del movimiento se demora como mucho en reaccionar. Creo que, si ven, hasta ahora empezó a correr, aunque llevo rato moviéndome. Entonces pues bueno, ya modificamos eso para que la animación pase un poco más rápido. Entonces eso se modifica dentro de acá la animación, los tiempos de acá. Entonces la demora es de cuando está quieto a cuando se mueve. Entonces acá en esta parte podemos configurar el tiempo en que se demore de pasar de un estado al otro. Bueno, entonces acá pues le damos en settings, pues ya nos aparece pues más específico el movimiento, pues o sea, para configurar los tiempos y demás. Entonces digamos pues le podemos reducir acá el tiempo, digamos de que pase un estado al otro, digamos a 0.05, un ejemplo. No, bueno, 0.5, digamos, para que pase así rápido, entonces lo podemos dejar en 0.05, porque es que se está demorando demasiado. Pues también se puede hacer de forma manual acá moviendo las flechitas, pero pues digamos que ahí ya debería pasar más rápido el movimiento. Digamos, le vamos a dar guardar y vamos a volver a mirar el movimiento del jugador. Entonces, como pueden ver, me estoy moviendo y ya casi me quedo quieto y se frena. Me muevo. Bueno, sigue demorándose. Entonces es del quieto a movimiento. Entonces vamos a quitarle esto.
sin importar el tiempo de salida, para ver cómo nos queda así. Entonces, como podemos ver, ya cuando me muevo el muñeco también ya, o sea, cuando lo muevo con las flechas ya la animación empieza pues al mismo tiempo básicamente, y pues después cuando me quedo quieto pues pasa otra vez al otro estado. Entonces ya así ya queda mejor la animación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como podemos ver, pues el jugador ya se mueve bien, pero pues la cámara todavía no está configurada. Entonces vamos a modificar la cámara. Vamos a, pues, a ponerla desde una posición desde arriba. Entonces vamos a colocar en el transform estos valores. Entonces en X 1, en Y 15 y en Z menos 22. En rotación en X le vamos a cambiar a 30 grados. Y finalmente lo que vamos a hacer es cambiar la perspectiva, la proyección, perdón, de perspectiva a ortográfica, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a cambiar también es el tamaño de la proyección de 5 a 4.5 para que quede un poco más cerca, más o menos así. Entonces pues ya sería la cámara que tenemos en el juego, dejando el jugador pues en la posición de origen. Entonces, aparte de esto, vamos a modificar acá el color del background, del fondo, a un color negro. Esto es para cuando pues no haya nada, el fondo se vea negro, digamos cuando lleguemos a los extremos de la habitación. Finalmente, entonces vamos a agregar un script acá en esta carpeta que dice cámara. Entonces el script es el otro que tengo acá, que se llama cámara follow. Entonces este script es lo que va a hacer pues que la cámara siga al jugador, ¿sí? Entonces acá pues declaramos un transform que va a ser la posición de la cámara, y esto es para la velocidad en la que, una variable para la velocidad en la que la cámara se mueve, ¿sí? Bueno, entonces acá pues lo que hacemos es en este vector 3 pues poner la posición de la cámara menos la posición del objetivo, ¿sí? Para calcular pues la diferencia. Y simplemente lo que vamos a hacer es ir moviendo, cambiando la posición de la cámara, pero sin que se aleje mucho del jugador, ¿sí? Digamos a través de este método LERP. Entonces pues ahí lo que vamos a hacer es eso, que la cámara pueda perseguir al jugador sin que se le salga de su rango de visión, digámoslo así. Entonces vamos a agregarle este script a la cámara, y como podemos ver pues acá nos da la opción para el objetivo, el target. Entonces vamos a arrastrar el jugador ahí y listo. Simplemente pues vamos a probarlo, a ver. Como podemos ver ya la cámara nos sigue al jugador. Digamos cuando llegue a un extremo de la pantalla, bueno, ahí debería verse negro. Entonces pues el jugador o sea, no siempre está en la posición del centro de la pantalla, ¿sí? Pero no se va a salir, digamos, de un rango dentro de la ventana, pues debido a ese método que usamos para que la cámara siguiera el jugador, ¿sí? Entonces ahí podemos recorrer la habitación. Pues los modelos en 3D son muy buenos. Ahí me puedo esconder abajo del cajón. Y entonces ya lo que falta es colocar al jugador. Digamos que el jugador pues ya tiene como lo básico. Faltaría pues configurarle pues más adelante la parte de los disparos y cosas así.
pero digamos ya tiene como la parte básica de los componentes. Entonces lo que vamos a hacer es agregarlo en dos prefabricados. Entonces lo arrastramos a la carpeta prefabs para ya tenerlo pues guardado, por así decirlo, y que nos quede más fácil configurarlo después. Entonces pues básicamente esto va a ser como la primera parte de este curso de este juego. Entonces pues digamos que por ahora pues vamos a dejar así, y ya más adelante pues vamos a crear pues los enemigos, el movimiento y demás cosas que vieron al inicio pues que va a tener este juego. Entonces bueno, pues hasta aquí dejamos por hoy.